Hola de nuevo y bienvenidos una vez más. El día de hoy llevaremos el análisis a una época bastante importante, recordada por la historia gracias a los avances alcanzados en la ideología, las artes y las ciencias. En cuanto a los avances artísticos, estos representarían un legado y cimiento importantísimo para el futuro del arte. Estamos hablando del Renacimiento, periodo que abarcó desde el final de la Edad Media a finales del siglo XV hasta poco después del siglo XVI, dividiéndose en varios periodos inferiores. Basta con nombrar a Miguel Ángel y Leonardo da Vinci para activar la memoria de cualquiera y hacerlo pensar en sus magníficas obras representativas del Renacimiento. Esta mención no pretende desprestigiar el trabajo de muchísimos artistas y personas contemporáneas a los ya mencionados, que incursionaron en otras áreas del conocimiento con el mismo talento. Sin embargo, en esta ocasión, solo nos enfocaremos en dos personajes renacentistas, uno de ellos ya nombrado, Da Vinci. Y, por otra parte, hablaremos también sobre dos obras de un importante arquitecto con otras múltiples profesiones aprendidas. Se trata de Leon Battista Alberti. Comenzando el podcast con Alberti, toca analizar primero su obra titulada De Reedificatoria, un tratado sobre arquitectura en el que a través de 10 libros postula sus opiniones sobre el verdadero sentido de la arquitectura como un arte, y lo relaciona estrechamente con la retórica, basándose en las tres condiciones que Vitruvio mencionó necesarias para todo edificio, siendo estas firmeza, utilidad y hermosura. Alberti encontrará en el proceso de edificar una construcción el verdadero propósito de la arquitectura, involucrando desde el presupuesto y el terreno, pasando por la funcionalidad y la durabilidad de un edificio, hasta la belleza y ornamentación contenida en la obra arquitectónica terminada. Masericia será el término que englobe todo lo mencionado con anterioridad. Representará la justa medida para la sobriedad, mesura y coherencia de un edificio en relación al propósito del mismo. Esto será fundamental para la arquitectura de Alberti. Al hablar de mesura y coherencia, no se refiere a escatimar en presupuestos, sino a relacionarlos directamente con la razón y finalidad del edificio a erigir. Igualmente, Alberti hablará sobre la belleza contenida en la arquitectura. Su visión, compartida por muchos contemporáneos, se centra en la naturaleza y su representación. Alberti mencionará que en la armonía reside la belleza y que además, al utilizar de influencia a la naturaleza, imitándola y analizándola, se le permite al artista dar un paso en el proceso de una obra, puesto que solamente allí encontrará la referencia exacta de lo que busca. Aún así, el artista debe tener la suficiente inteligencia para deducir cuándo algo producido por la naturaleza ha dejado de poseer armonía, y deberá buscar por su cuenta ajustar aquella referencia natural que necesita ser bella y perfecta. Esto, dirá Alberti, solo puede ser alcanzado por la recopilación de varios modelos de un solo objeto, con el fin de encontrar su perfección. La ornamentación jugará un papel vital en su tratado de arquitectura, siendo el punto en el que comparará el discurso de un orador hacia un segundo. Para Alberti, el edificio, al cumplir con la mayoría de las características necesarias para una buena obra, habiendo imitado de manera bella a la naturaleza, adquirirá una belleza innata. Pero, a través de la ornamentación de esa belleza, se alcanzará un nivel mayor de persuasión hacia aquellos que experimenten el edificio, haciéndolos pensar en cómo la construcción de la obra ha valido la pena, incluso en la mente de aquellos a quienes Alberti llama enemigos. Sin duda, es interesante la manera en que Alberti le da a la arquitectura una retórica, siendo una conversación entre el arquitecto y el ciudadano a través del edificio,
el cual también habla por sí mismo e interfiere de alguna manera en los pensamientos de quienes lo contemplan y lo utilizan. Los tratados fueron obras literarias dominantes a lo largo del Renacimiento. Eran escritos con un fin didáctico y se buscaba que todo estuviera contenido de manera ordenada, sirviendo como una guía para futuros lectores de dichos tratados. Para finalizar, analizaremos dos tratados más que pueden ser vistos en paralelo debido a su curioso parecido, claramente sin descartar sus diferencias. Serán los tratados de pintura escritos por Leonardo da Vinci y Alberti. Terminado de escribir algunos años antes del nacimiento de Leonardo, el Tratado de Pintura de Alberti nos muestra cómo el humanista registra sus propios conocimientos adquiridos en torno a la pintura, mencionada como una de sus muchas aficiones, desprestigiando un poco incluso a la escultura. Escrito a manera de ensayo, Alberti incluirá sus propias reflexiones en cuanto a lo que debe y no debe hacer un pintor tanto joven como experimentado. Esta redacción se distancia de la manera elegida por Da Vinci, quien su tratado lo escribirá a manera de puntos o reglas que estarán transmitiendo a los artistas que busquen incluirse en la pintura. Ambos, casi en el mismo orden, hablarán primero sobre los trazos iniciales y los ejercicios básicos que necesita un pintor para ser bueno. Tanto Alberti como Leonardo pondrán énfasis en la importancia de la perspectiva, llevándola cada uno a cabo con su propio estilo, siendo el de Leonardo más profundo al adentrarse en temas posteriores. La luz y el color son un tema que ambos desarrollarán ampliamente en sus obras, explicando la manera en que el negro, el blanco y los colores intervienen en un objeto, los métodos para copiar las sombras a distintas horas del día y con diferentes iluminaciones, y la manera de comportarse de la luz en diversas situaciones y sobre distintos objetos. Leonardo será quien expanda más las explicaciones sobre la luz en las descripciones que realiza sobre cómo pintar distintos momentos y paisajes, como un bosque, una batalla, el mar durante una tempestad, etc. Los dos establecen que el estudio de la anatomía es fundamental para representar correctamente un cuerpo, y no solo eso. Cualquier intento por representar algo debe fundamentarse sólidamente en el análisis y la experiencia de la naturaleza que se quiera ilustrar. Desaprueban copiar a otro artista sin importar su maestría, puesto que se estaría omitiendo todo el análisis que requiere un objeto para poder ser representado de manera correcta y bella. Aquí, Alberti retomará un poco su creencia sobre la necesidad de utilizar varios modelos para encontrar la perfección. Leonardo, por mucho, es quien más profundidad y detalle le da a sus lecciones contenidas en el tratado, explicando a veces de manera muy profunda y técnica la manera exacta en que se comporta la luz, las sombras, los colores, la distorsión y ciertas partículas en distintos medios en relación también a la perspectiva, aplicada tanto al punto de fuga como a la ubicación de un objeto en el plano visual en dirección hacia arriba o abajo. Todo esto relacionado con el funcionamiento de la luz universal, el aire, el sol, el fuego y demás fuentes lumínicas. Explica además métodos para poder pintar y representar de manera correcta distintos personajes, extremidades, rostros, animales, el movimiento, pliegues, ambientes, y en algunos puntos llega a mencionar la escultura y la manera de proteger las obras para su conservación. Alberti finaliza su obra con una reflexión sobre el aprendizaje de un pintor en relación a los demás, invitando al lector e interesado en el arte a aceptar la crítica y trabajar sobre aquello que necesita mejorar, siguiendo los fundamentos dejados en su tratado, hablando de perspectiva, imitación de la naturaleza y generación de un trasfondo para el cuadro. Por otro lado, Leonardo decide dejar su reflexión hasta el final solamente, aprovechando también las últimas páginas para seguir transmitiendo lecciones objetivas y amplias
sobre la manera de retratar diversos objetos de la naturaleza. A pesar de las notorias diferencias entre la maestría de uno y la afición profunda del otro, ambos defienden y alaban a la pintura como un arte importantísimo que le permite al pintor transmitir una historia, darle inmortalidad a aquello que no la posee y otorgarle la capacidad de creación al artista, similar a un Dios que ordena todo aquello que necesita para una obra. Antes de despedir el podcast, me gustaría compartir con ustedes una frase contenida en el Tratado de Pintura de Alberti, la cual me parece una excelente enseñanza. Nunca nada es tan difícil que el estudio y la dedicación no puedan superar. Y ahora sí, sin más por el momento, gracias por escuchar.